Bien, buenos días. Vamos a resolver hoy la hoja 7. El primer ejercicio, la primera evaluación, dice enuncia las leyes de la reflexión y de la refracción y explica la diferencia entre ambos fenómenos. Bien, esto es una pregunta totalmente teórica, ¿vale? Ahí lo veis en esas dos páginas resumidas, son las páginas 192 y 193 del libro. ¿Vale? Yo también os subiré un pequeño resumen de estas. Bueno, vamos al ejercicio B, que es propiamente de cálculos. Sea un recipiente con agua cuya superficie está cubierta por una capa de aceite, realice un diagrama que indique la trayectoria de los rayos. O sea, primero el diagrama, ¿vale? Y luego el problema. Para el problema nos dicen que un rayo de luz incide desde el aire sobre la capa de aceite con un ángulo de 20 grados. Determine el ángulo de refracción en el agua y con qué velocidad se desplazará la luz por el aceite. Bien, aquí lo que tenemos que hacer uso es de la ley de Snell, ¿vale? N1 por el seno del ángulo incidente es igual a n del medio 2 por el seno del ángulo refractado. ¿Vale? Bien, vamos al diagrama. Tenemos tres medios, ¿vale? Aire, n igual a 1, aceite, n2 igual a 1,45 y agua, n3 igual a 1,33. Bien, si ahora a priori nos preguntaran por qué medio va más lento, ¿vale? Va más lento cuando mayor sea el índice de refracción, ¿vale? Porque acordaos, el índice de refracción es la velocidad de la luz entre la velocidad del medio. Cuanto mayor sea el índice de refracción, más lento va. Luego iría más lento en el aceite. Pero bueno, como no nos lo preguntan, nosotros a lo nuestro. Bien, supongamos que el rayo llega por aquí, ¿vale? Esta sería la primera normal. El rayo incide con un ángulo inicial de incidencia de 20 grados. Este será I1. Una vez que el ángulo llega al agua, esos puntos los hago yo ahora, pero vamos, que no haría falta hacerlo. Al aceite, perdón, se refracta. ¿Vale? Se refracta con este ángulo, el refractado 1. ¿Vale? Atraviesa todo el aceite y llega justo a la superficie de separación entre el aceite y el agua. ¿Vale? ¿Con qué ángulo llega? Bueno, pues si os fijáis, R1 es igual que el ángulo incidente 2. ¿Por qué es igual? Pues porque la geometría hace que sea igual, pero ojo, no os acostumbréis a esto, ¿vale? Incidente 2. Y luego finalmente ya llega al agua, con lo que tendríamos el refractado 2, ¿vale? Este sería, este sería el diagrama. Si lo hacemos bien, que habría que hacerlo bien, habría que hacerlo también a medida con los ángulos, ¿vale? ¿Qué es eso de a medida con los ángulos? Fijaros, si os acordáis, cuando un rayo llega con cierto índice, ¿vale? Con cierto, perdón, ángulo de incidencia, al pasar a un medio más refringente, como es del aire al aceite, al pasar a un medio más refringente, se acerca a la normal, ¿vale? Con lo cual, fijaros que ligeramente, si esta sería la línea, ligeramente se curva, ¿vale? Esta sería la línea que seguiría el otro rayo. En cambio ahora estamos pasando del aceite, que tiene un N1,45, al agua, que es 1,33. ¿Vale? Por lo tanto, se va a alejar de la normal que estaría por aquí puesta. ¿Vale? Se va a alejar, con lo cual se alejará por aquí. ¿De acuerdo? Bien, eso si lo hiciéramos a escala. De todas formas, como ahora vamos a calcular los ángulos, los vamos a ver muy bien. ¿Vale? Primera refracción. Para la primera refracción tenemos que n del aire por el seno de 20 grados es igual a n del aceite por el seno del refractado. Acordaros que la calculadora tiene que estar en grados decimales, importantísimo. Grados decimales, porque en el examen habrá ejercicios que hagáis en radianes y otros en decimales, importantísimo. ¿Vale? De esta manera, el refractado en el aceite es 13,64. Este. ¿Vale? Bien, segunda refracción. El refractado 1 coincide con el incidente 2.
13,64 grados. Yo veis que no pongo explicaciones porque es dificilísimo escribir en el iPad, ¿vale? Pero os las voy contando. Bien, aplicando la ley de Snell, que por cierto habría que ponerlo aquí, ¿eh? Aplicando ley de Snell, obtenemos que el refractado en el agua, el refractado 2, que sería, son 14,9 grados. Qué mal. 14,9 grados. ¿Vale? Bien. Después nos pedían también la velocidad de la luz en el aceite. ¿Cómo podemos calcular la velocidad de la luz en el aceite? Por definición, el índice de refracción del aceite es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad en el aceite. De esta manera, podríamos sacar que la velocidad es 2,07 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Lo primero, escribe y comenta la ley de Coulomb. ¿Qué relación existe entre fuerza y campo electrostático? Bueno, pues esto lo tenéis en el libro, es una pregunta totalmente teórica. ¿Vale? Relación fuerza-campo. Muy importante pregunta, ¿eh? Muy importante. Relación entre fuerza y campo. Lo tenéis en el libro en las primeras páginas. Si seguimos leyendo el ejercicio, nos dice que disponemos de un sistema para medir la carga eléctrica compuesto por dos muelles de constante elástica, K igual a 10 Nm. Muy bien. Cuando las esferas están descargadas, se encuentran en contacto y los muelles en su longitud natural. Cuando cargamos las esferas con la misma carga, claro, al cargarlas con la misma carga, hay una fuerza de repulsión. Si inicialmente las esferas estaban así en contacto, al cargarlas, ¡pum!, se repelen y se separan. Al separarse, ¿qué están haciendo? Comprimir el muelle. ¿Vale? Esa es la clave del ejercicio. Al separarse, lo que están haciendo es comprimir el muelle. Entonces, la fuerza que hacen para comprimir el muelle será igual que la fuerza eléctrica que hay entre ellas. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, que cuando las esferas se cargan, ¿vale?, actúan. Cuando las dos esferas se cargan, por ejemplo, positivamente, actúa sobre ella la esfera de la derecha. La esfera de la derecha genera en la de la izquierda una fuerza eléctrica repulsiva. Y, de la misma manera, genera sobre la otra una fuerza eléctrica repulsiva. ¿Cuánto vale esa fuerza? La fuerza eléctrica será K por una carga por la otra dividido la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Vale? Esa es la fuerza eléctrica. Bien, por otro lado está el muelle. ¿Vale? El muelle, cuando se desplaza en su posición de equilibrio, aparece sobre el muelle una fuerza recuperadora, que se llama. ¿Vale? Entonces, mirad, si yo tengo aquí un muelle y esta es su posición de equilibrio, ¿vale?, si yo estiro el muelle, si yo lo estiro, para estirar lo que he hecho, esta sería su posición de equilibrio, entonces yo para estirarlo he tenido que tirar con una fuerza, ¿verdad? He tenido que tirar con una fuerza. ¿Pero qué hace el muelle? El muelle tiende a volver a la posición de equilibrio con una fuerza restauradora, que es la fuerza elástica, que es menos Kx. Menos, porque es una fuerza restauradora que lo que tiende es a dejar el muelle, pues como estaba en la posición de equilibrio, ¿vale? K, la constante elástica del muelle, y X, lo que se ha alargado. La fuerza elástica obviamente es más intensa cuanto más se alargue el muelle. ¿Vale? De manera que en nuestro ejercicio, ¿vale?, en este ejercicio que estamos, ¿qué sucede? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el diagrama de fuerzas que tiene lugar? Inicialmente, las dos partículas están en equilibrio, están en lo que se llama la posición de equilibrio. Pero claro, como consecuencia de que las hemos cargado, se han separado. Es decir, en el instante en el que estamos, están así situadas. Pero, inicialmente, ¿dónde estaban? Inicialmente las dos estaban aquí. ¿Vale? Fijaros que esta se ha desplazado esta dirección y esta se han desplazado lo mismo. Y los muelles, que inicialmente tenían esta longitud, estas longitudes, los muelles se han comprimido. ¿Vale?
Sobre las cargas actúa una fuerza eléctrica de repulsión, que ya hemos visto que es de repulsión, fuerza eléctrica de repulsión, ¿vale? Y luego en los muelles, ¿qué tienden? Los muelles tienden a recuperar, la fuerza elástica es una fuerza restauradora que tiende a hacer que el muelle vuelva a su posición natural. La posición natural es esta. Luego la fuerza elástica tiene la dirección de aquí, esta de aquí, ¿vale? En el ejemplo que yo os he puesto, en el ejemplo que yo os he puesto aquí, nosotros lo que hacíamos era separar el muelle. ¿Y si comprimimos el muelle? Tengo mi muelle, pum, y lo comprimo hasta aquí. Para comprimir el muelle, ¿yo qué fuerza he hecho? He empujado, ¿vale? Para comprimir el muelle yo he empujado. ¿Qué tiende a hacer el muelle? El muelle tiende a volver a su posición de equilibrio, que es esta. Para volver a su posición de equilibrio, el muelle ejerce una fuerza elástica restauradora en esa dirección, ¿vale? Lo mismo aquí, ¿vale? De manera que si yo quiero resolver este ejercicio, pues fijaros, es tan sencillo como que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza elástica, ¿vale? ¿Cuánto vale esa separación? Cuando cargamos las esferas con la misma carga, se separan una distancia de 10 centímetros. Se separan las dos. Es decir, esta distancia es 10 centímetros. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver. La fuerza eléctrica, ¿cuánto valía? Fuerza eléctrica es K por una carga por la otra partido la distancia que la separa al cuadrado. Es decir, no pongo unidades, para que no se emborrone mucho esto y lo entendáis mejor. 9 por 10 a la 9 por las Q son idénticas. Luego Q cuadrado, que es lo que no conozco. Distancia, ojo en esto, es la distancia que separa una carga de la otra carga. La distancia que lo separa son 10 centímetros, es decir, 0,1 metros al cuadrado. ¿Vale? Esto es 9 por 10 a la 11 Q cuadrado. Vale. La fuerza elástica. La fuerza elástica de uno de los muelles es menos kx. Menos kx, el menos indica sentido. Aquí me da igual el sentido. Pongo k por x. Bien, y ahora viene la gran pregunta, donde fallaron muchos. ¿Cuánto vale x? X es lo que se comprime el muelle. ¿Cuánto se comprime el muelle? Cada muelle se comprime 5 centímetros. Luego la fuerza elástica es la constante K, 10 Nm por 0,05, igual a 0,5 newton. ¿Vale? Luego 0,5 es igual a 9 por 10 a la 11 Q cuadrado. Las cargas, por tanto, son de 7,45 por 10 a la menos 7 coulombios. Os podía surgir una duda. Os podía surgir la duda de por qué he quitado el menos. Bien, vamos a ver. Siempre teniendo en cuenta este diagrama de fuerzas que hay aquí. ¿Vale? Que una fuerza es igual a la otra. Bien, vamos a ver. Si hay equilibrio, que lo hay, el sumatorio de fuerzas, fijaros vectorial, es igual a 0. ¿Vale? Si de ti tira un montón de gente en muchas direcciones, si la suma de todas esas fuerzas es 0, al final como que no te tiran. ¿Qué significa que el sumatorio de fuerzas es igual a 0? Que la fuerza eléctrica, vamos a poner E mayúscula, más la fuerza elástica es igual a 0. Si yo sustituyo, la fuerza elástica en forma vectorial es igual a menos la fuerza elástica en forma vectorial. ¿Qué significa ese menos? Significa que el vector Fe es contrario al vector F elástica. Y es verdad, son contrarios. Pero si yo aplico módulos, en módulo, Fe, en módulo es idéntico al módulo de F elástico. ¿Vale? Es decir, valen lo mismo, son igual de grandes las flechas, pero una es contraria a la otra. Bien, pregunta teórica. Hay que responderla muy bien, ojo, es muy complicado responder bien esto. Al analizar el movimiento de una partícula cargada positivamente en un campo eléctrico,
observamos que se desplaza espontáneamente hacia puntos de potencial mayor. Bien, lo primero de todo, la afirmación es falsa. ¿Vale? Las cargas eléctricas se mueven hacia puntos de menos potencial. Justificación. Vamos a ver. Sobre una carga eléctrica, ¿vale? Sobre una carga eléctrica puede actuar una fuerza eléctrica. ¿Cuánto vale esa fuerza eléctrica? Q por el campo eléctrico. ¿Vale? Esto, por ser una fuerza, es igual a masa por aceleración. Bien, si Q es positiva, entonces la aceleración, la partícula acelera en la dirección del campo. ¿Vale? Imaginaros que yo tengo un campo en esta dirección. ¿Vale? Yo planto aquí una partícula Q. Si Q es positiva, acordaros, el campo es lo que harían las partículas positivas. Si Q es positiva, la partícula acelera en la dirección del campo, A, luego empieza a moverse en esta dirección. Si la carga es negativa, ¿vale? Entonces la aceleración tiene sentido contrario al campo, iría hacia allá. Bien, pero todavía no nos habla de potenciales. Esto es un incremento de energía cinética, ¿vale? Como el campo es conservativo, una variación en la energía cinética implica que se reduce otra energía, la energía potencial. Luego, si aumenta la energía cinética, la energía potencial se reduce, que es Q por variación de potencial. Si la energía cinética aumenta, entonces el potencial baja. ¿Vale? Por lo tanto, las cargas positivas se mueven hacia puntos de potencial menor. Bueno, esta es la forma canónica, la mejor forma de contarlo. ¿Qué os he contado yo? Que, hombre, no deberíais contarlo en el examen de selectividad si cayera. Imaginaros que tenemos dos placas enfrentadas, ¿vale? Dos placas cargadas enfrentadas. Una placa está cargada positivamente y la otra placa está cargada negativamente. ¿Vale? Como están enfrentadas y tienen diferente carga, aquí hay una diferencia de potencial. ¿Cuál es la dirección del campo? El campo eléctrico, acordaros, es lo que haría una carga positiva. Entonces, una carga positiva colocada aquí se iría hacia la derecha, atraída por las negativas. Luego aquí, entre estas placas, se establece un campo eléctrico. ¿Vale? ¿Y qué os dije yo? ¿Cuál era el truco? Fijaros, este lado tiene cargas positivas, ¿no? Pues vamos a poner a este potencial positivo. Este tiene cargas negativas. Vamos a ponerle a este un potencial no negativo, sino un potencial más bajo, un potencial menor. Entonces, borro esto de positivo y negativo, ¿vale? Y digo, este potencial es más alto y este potencial es más bajo. Entonces ahora, ¿qué hace una carga positiva que va en esta dirección? Van de potenciales más altos a más bajos. ¿Vale? Y volvemos a ver encima. Las cargas positivas se desplazan espontáneamente hacia potenciales decrecientes. ¿Vale? Ese es el truco para acordaros de cómo se mueven las cargas. Segundo, dos esferas de igual carga se repelen con una fuerza F. Si duplicamos el valor de la carga de una de las esferas y también duplicamos la distancia entre ellas, el valor de la fuerza F no varía. Bueno, pues esto la mejor forma de hacerlo es, esta vez sí, con cálculos. ¿Vale? Dos esferas se repelen con una igual fuerza F. La fuerza con la que se repelen será K por Q, ¿vale? Dividido la distancia al cuadrado. Bien. Ahora nos dicen, duplicamos el valor de la carga de cada una de las esferas. Es decir, ahora Q pasa a ser 2Q. ¿De acuerdo? Y también duplicamos la distancia entre ellas. D pasa a ser 2D. Vamos a ver qué ocurre. Bien, esta fórmula quedaba, que se me ha olvidado ponerlo así, D cuadrado. Entonces, ¿cuál es la nueva fuerza? F' es igual, me paso esto, a K. Ahora Q es 2Q, luego esto es 2Q y como todo ello estaba al cuadrado, dividido entre D. Ahora D es 2D, luego 2D, al cuadrado. Todo ello. Hago la operación y esto me queda K 4Q cuadrado partido 4D cuadrado. 4 y 4 se va y me queda
K Q cuadrado D cuadrado. Esta fuerza es igual que la anterior, luego la fuerza no varía.